1:35. Los accidentes de tránsito son una epidemia que azotan a nuestra población. Es una temática que hemos abordado recurrentemente. Anunció hace algunos días la construcción de un centro especializado en trauma, donde funcionó antes el denominado Edificio Libertad, donde funcionaba la Presidencia de la República y donde ahora está la sede de ACE. 5 pisos de ese edificio van a ser destinados a este fin, a la construcción de lo que se va a denominar Centro Hospitalario Libertad, un centro de asistencia para agudos y traumas, según anunció Beatriz Silva, la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Van a ser los 2 subsuelos, la planta baja, el primer y segundo piso, van a ser reacondicionados para que funcione allí este centro de trauma. ¿Cómo funciona un sistema de trauma en un país, o cómo debería funcionar en un país como Uruguay, donde los siniestros de tránsito tienen una afectación tan importante a la población? De eso vamos a hablar a partir de este momento con el doctor Fernando Machado, que es agregado del Departamento de Emergencias del Hospital de Clínicas. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, ¿Qué es un sistema de trauma, como se le denomina en la jerga médica? Bueno, un sistema de trauma es algo que no tenemos todavía en nuestro país. Es una organización, un sistema organizado de asistencia, por un lado, pero que comienza con una pata muy importante, que es la prevención. Es un sistema que abarca desde la prevención a la asistencia prehospitalaria, pasando por la asistencia hospitalaria y terminando por la rehabilitación, que tiene por objetivo el reintegro a la sociedad de aquellos enfermos afectos de una verdadera enfermedad, porque bueno, ese es el primer concepto que habría que recalcar, ¿no? Que el trauma físico, como consecuencia de intercambio de energías masivas que dañan nuestros tejidos, es una enfermedad que a veces a los propios médicos nos cuesta reconocerla como tal. Claro. Y que afecta a una parte muy importante de las sociedades occidentales, y Uruguay no es la excepción. Es interesante eso que está señalando, doctor, porque muchas veces se tiende a asociar al accidente de tránsito como parte de la casuística, digamos. Uno sale y puede tener un accidente en la esquina y no es asociado como una enfermedad que debe combatirse y prevenirse. Exacto. Yo a veces en las clases exagero un poco y digo si esta enfermedad se puede prevenir, y sin duda que nosotros, si se incuba esta enfermedad se incuba cada vez que cruzamos la calle con luz roja. Claro. Estamos incubando esta enfermedad traumática, porque nos estamos exponiendo, y ahí eso es un estudio estadístico que es una razón estadística, y es que cuanto más nos exponemos a un riesgo, siempre algún individuo de esa sociedad se va a ver afectado. O si lo hacemos nosotros durante toda la vida, en algún momento esa exposición al riesgo nos pone frente a que la enfermedad se desarrolle. Yo le decía que un sistema de trauma en primer lugar apunta a la prevención y a evitar esta enfermedad, y en eso iría todo el sistema organizado de lo que podría ser la educación para prevenir los mal llamados accidentes de tránsito. Partamos de la base que más del 90% de las así llamados accidentes de tránsito en realidad son situaciones prevenibles. Claro. Y solo serían accidentales situaciones de excepción. Bueno, estaba parado en un auto detenido y se cayó un árbol y aplastó el auto. Claro. Pero todo el resto de las situaciones son en realidad prevenibles. Prevenible el traumatismo encefalocraneano por los así mal llamados accidentes de moto, porque no usan casco. Y es increíble, cuando hablamos de sistema de prevención, que todavía existan intendencias en nuestro país que parecen cuestionar... Sí, que defiendan el no uso. Que defiendan el no uso del casco. Sí. Por razones meramente demagógicas, por supuesto, ¿no? Claro. Políticas. Por supuesto. Doctor, y entonces, ¿cómo debería funcionar un sistema de trauma? ¿Comienza con la educación, es decir, con la prevención? Comienza con la prevención, comienza con la educación, comienza con la incorporación en planes educativos desde la más temprana infancia, de actividades curriculares en educación, en el tránsito, en nuestro comportamiento frente al tránsito. Comienza con la educación, hasta diría yo, en temas como la tenencia de armas, porque no solo tenemos traumatizados por mal llamados accidentes de tránsito, también tenemos violencia social, que es determinante de muerte y de morbilidad. Y sigue con la asistencia, y la asistencia comienza en el prehospitalario, en el propio sitio donde acontece el trauma, y ahí tenemos un gran problema en Uruguay.
Fíjese usted que en las últimas cifras de la UNACEF nosotros tenemos una mortalidad en la escena que está muy por arriba de los estándares aceptados internacionalmente. De los muertos que mueren de trauma en Uruguay como país, un 62% mueren en la escena, cuando deberíamos estar muy por debajo del 50%. Es decir, que ahí tenemos un gran problema. ¿Eso es porque se llega tarde o porque se trabaja mal en el momento en el que se llega a la atención? Yo creo que es multifactorial. En estas cifras que son nacionales, yo le estoy incluyendo muertos en rutas, y ahí tenemos los tiempos de respuesta a nivel de rutas, claro, porque ahí comienza a notarse la falta de un sistema organizado de respuesta, en el cual llega antes y responde, por ejemplo, la policía caminera, pero el nivel asistencial tiene una latencia importante a nivel de rutas nacionales. Pero como le decía, es multifactorial, los tiempos de latencia, los tiempos de respuesta. También tenemos algún problema con los aspectos de criterios y de educación médica. Fíjense ustedes que el sistema prehospitalario uruguayo son todos sistemas de empresas privadas, sí, en donde el acceso laboral al mismo no necesariamente obedece a criterios uniformes de formación de quienes asisten en las ambulancias. Entonces hay cursos específicos, hay caminos específicos de formación en otros países de paramédicos. Yo creo que en Uruguay es un recurso muy caro subir un médico arriba de una ambulancia. Yo le diría que es hasta una dilapidación de recursos. Pero bueno, nosotros tenemos ambulancias medicalizadas, muchas veces con médicos jóvenes que todavía no han completado su formación en este tipo de situaciones que podríamos llamar, como llamamos acá en el departamento de emergencia, enfermedades tiempo dependientes. Claro, es muchas veces la primera escala de la carrera médica. Exacto. Y para eso hay cursos específicos, como asistencia cardiovascular, el ACLS, el PHTLS, asistencia prehospitalaria, y otro tanto pasa en las puertas de emergencia. Claro. Para lo cual también hay cursos específicos, y por suerte, nosotros a partir del año que viene en el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas vamos a iniciar la formación de los primeros médicos en emergentología de Uruguay, lo cual va a ser sin duda un cambio importante, porque va a ser un profesional distinto que va a comenzar a pararse en los departamentos de emergencia, que hoy por hoy no lo tenemos. Claro. Quiere decir que la primera etapa de ese sistema es la prevención a través de la educación, y la segunda es la atención en el lugar donde ocurrió el siniestro. La asistencia prehospitalaria. La asistencia prehospitalaria. Ahí existe un segundo déficit, digamos. Exacto. Tanto en la formación de los profesionales como en la logística establecida para llegar al lugar. Exacto, y tenemos otro problema que es un problema de coordinación. La falta de sistema organizado se vive en forma cotidiana, lo vivimos en forma cotidiana. Yo trabajo específicamente en puertas de emergencia, o sea que estaría en el tercer vaso, claro, en la recepción. Y ahí existe una falta de coordinación, o una coordinación, no existe una falta, pero existe una coordinación inadecuada, muy frecuente, en la cual los enfermos son trasladados al sitio inadecuado. Entonces no son llevados en el tiempo adecuado al sitio adecuado, y ahí se genera lo que se conoce el traslado secundario. ¿Qué quiero decir con esto? Explicando para sí, todo el mundo. De pronto un paciente que tiene un traumatismo de cráneo grave, con un compromiso de su cerebro, un compromiso encefálico, va a requerir sí o sí un sitio donde exista un tomógrafo para hacer una tomografía computada funcionante, y eventualmente un neurocirujano. Y sin embargo es trasladado a un sitio que no tiene esos recursos. Ahí se produce una primera demora, el enfermo después es trasladado a un segundo sitio, y así a veces llega al tratamiento definitivo, la evaluación de tratamiento definitivo 5, 6, claro, 7 horas después del evento inicial, en un país que tiene 600 kilómetros de longitud en su longitud máxima. Claro, y en muy pocos minutos se puede atravesar una ciudad como Montevideo, la ciudad más grande. Exacto. Ahora, ¿eso por qué sucede? Porque no hay una información centralizada sobre cuál es el mejor centro para recibir ese paciente en ese momento. No hay un sistema organizado. Porque no hay un sistema organizado. Y yo tenemos la plena convicción de que sin lugar a dudas esto es determinante de morbilidad, es decir, de daño evitable y eventualmente de mortalidad evitable. Claro. Cuando llegan a los hospitales, ahí es donde tenemos el otro eslabón, en la asistencia hospitalaria. Entonces Uruguay no tiene centros de trauma. No tiene centros de trauma, no tiene lo que sería establecido aún, un paso que ya lo han dado nuestros vecinos argentinos, que es comenzar la categorización hospitalaria, es decir, categorizar hospitales para niveles asistenciales determinados
que en el marco de un sistema coordinado, quienes levantan a la víctima en la escena sepan que tal hospital cuenta con tal recursos y está categorizado hasta tal nivel para hacer hasta tales acciones. Y yo tengo por lo menos un centro de categoría de nivel 1, es decir, con todos los recursos para la asistencia global de un traumatizado, que se justifica, no 20 o 50 centros, sino por lo menos uno por cada 1,5 millones de habitantes, o sea que podría haber un centro de trauma en Montevideo. Quiere decir que eso generaría la posibilidad de que el médico que está al frente de ese equipo que llega al lugar decida en función del primer diagnóstico, vamos a tal lado. Exactamente. Y no vamos necesariamente al lugar más cercano, que es lo que puede pasar muchas veces. Hay una vieja frase que dice, el enfermo adecuado, en el tiempo adecuado, al lugar adecuado. Claro. Ese es el paradigma del manejo desde la escena hasta el centro asistencial. Y sin lugar a dudas, que existiera un centro asistencial que tenga todos los recursos las 24 horas del día, los 365 días del año, bueno, ese sería el centro de referencia para un determinado tipo de pacientes, que son los más graves, que sin lugar a dudas tendría una repercusión muy positiva en lo que tiene que ver con los resultados finales. Usted me decía anteriormente en una charla fuera de micrófonos que el edificio Libertad fue concebido originariamente con ese fin, para ser un centro de trauma. Sí, durante el gobierno anterior del doctor Tabaré Vázquez se planificó la transformación, la reconversión de parte de ese edificio en un hospital de agudos, específicamente un centro de asistencia al traumatizado. Y de hecho, el diseño arquitectónico de la planta baja de ese edificio reúne el diseño arquitectónico que se planificó, ¿no? Claro. Reúne las condiciones adecuadas, sin duda, específicamente para la asistencia a traumatizados, porque están en esa misma planta todos los elementos que el traumatizado requiere, porque justamente el concepto se cambia desde un concepto tradicional en el cual el enfermo ingresa al hospital y anda por el hospital, por los distintos sectores, enriqueciéndose con el diagnóstico que se le brinda por estudios de imágenes, por estudios de laboratorio, etcétera, etcétera. En estas enfermedades que dependen del tiempo, porque el trauma, imagínese un individuo que está sangrando, por ejemplo, debe ser asistido de forma inmediata, el hospital concurre hacia él. Él no puede estar por distintos pisos del hospital viajando para hacerse una ecografía, una tomografía, sino que todo el hospital debe venir hacia él. Y eso es lo que caracteriza desde el punto de vista funcional y también de diseño arquitectónico a los centros que están habilitados como el primer nivel para la asistencia al traumatizado, es decir, que todo ronda en torno a la víctima y no la víctima anda girando por el hospital. Y bueno, la planificación arquitectónica, tal como se comenzó a hacer en el edificio Libertad, cumplía con este requisito. Que sí que puede ser un buen lugar para instalar allí este centro de trauma. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista geográfico. Eso quería preguntarle, ¿qué pasa con la ubicación geográfica? Justamente fue elegido a propósito. Si usted mira un mapa de Google de Montevideo, está en la intersección de las grandes avenidas y está en el centro geográfico de Montevideo. Cuenta con helipuerto habilitado, es decir, que ahí pueden hacerse el aerotransporte sanitario de víctimas desde el interior del país, que fueran estabilizados en otro centro para llegar a su asistencia definitiva acá. Tiene la posibilidad, tuvo el edificio la posibilidad plástica de su transformación, es decir, que realmente podría ser un centro muy adecuado, una vez equipado, para la asistencia de primer nivel de enfermos de trauma. Claro. ¿Qué ejemplos hay de sistemas de trauma que funcionan bien en el mundo, en otros países? Bueno, el sistema pionero de trauma, históricamente pionero, lo tuvo el Imperio Romano, que asistía a sus legionarios en forma secuencial. En la vida moderna, los primeros sistemas de trauma se desarrollaron en Alemania y actualmente muchos estados de Estados Unidos tienen sistemas de trauma organizados. Existen en países desarrollados, Inglaterra, en Australia, sistemas regionales de trauma. A veces hay países que son muy grandes, como Brasil, por ejemplo, que es muy difícil plantearse un sistema nacional de trauma. Claro. Pero sí se están organizando por regiones. Y hay un ejemplo en Santa Catarina, por ejemplo, en Brasil, con Belo Horizonte, tiene un centro, es un hospital que, digo por homología porque más o menos andan unos 3 millones de habitantes, algo parecido a lo que es Uruguay, y hay un centro único en el cual llegan todos los traumatizados, víctimas de la violencia civil, víctimas de colisiones vehiculares, etcétera, etcétera, y luego, que son asistidos inicialmente y estabilizados
en primeros días son referidos y devueltos a sus distintos centros asistenciales. Claro. Un sistema que combina entonces en organización un sistema de asistencia inicial y luego de contrarreferencia a su sitio de origen. En Buenos Aires se está regionalizando toda una zona, en la zona de La Plata. Muy interesante la experiencia de gestación de la Fundación Trauma, encabezada por el profesor Jorge Neira. En lo que tiene que ver sobre todo, y este es otro de los grandes carencias que tenemos nosotros, el registro de trauma. Nosotros no tenemos un registro nacional de trauma. Un registro, lo que más se aproxima es las muy buenas cifras que va levantando la UNACEF y que nos están aportando una enorme cantidad de datos de lo que está pasando en Uruguay en los últimos años. ¿Qué permite un buen registro de trauma? ¿Perdón? ¿Qué es lo que permite un buen registro de...? Y es el comienzo, ¿no? La información de saber qué nos pasa, eso nos proyecta a planificar, es la base para poder planificar nuestras acciones. Si ni siquiera sabemos qué nos sucede, de qué nos morimos, difícilmente vamos a poder establecer caminos y derroteros a transitar. El registro nacional, un registro nacional de trauma sería muy importante, alimentado inevitablemente, necesariamente, con registros regionales y locales, ¿verdad? Es decir, que deberíamos tener y recabar información desde los distintos hospitales, desde el Ministerio del Interior, desde UNACEF, y poder unificar todos estos datos para obtener claramente una noción del impacto de la enfermedad traumática, de la cual tenemos nociones y sumatorias de nociones parciales, con datos, como le decía, muy importantes que en los últimos años ha venido recabando la UNACEF. Claro. Doctor, ¿un buen sistema de trauma está estimado en cómo podría afectar las cifras de trauma en Uruguay? Sí, eso está bastante estudiado en el mundo entero. Y acá hay que tener dos cosas. Una vez que se implementa un sistema organizado de asistencia al trauma, este tiene lo que se llama un tiempo de maduración, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Claro. Los sistemas, como los sistemas de salud, no se organizan de un día para el otro, sufren un proceso de organización y transformación que lleva años, y en el caso de los sistemas de trauma, el proceso de maduración se estima en no menos de 8 o 9 años, estamos hablando de una década, en el cual el impacto se va viendo en forma progresiva, y el impacto, usted me dice, ¿en qué se puede medir? Y bueno, el impacto se mide en vidas. Está demostrado, y esto se ha estudiado, que la existencia de un sistema de trauma impacta en una disminución de un 25% de la mortalidad. 25%. 25% de mortalidad. No es cosa menor. Claro. Obviamente se mide en vidas, pero también se puede medir en dinero, aunque sea menos simpático. Es decir, para un país una epidemia de trauma es algo muy costoso. Sin duda. Acá el estudio que yo conozco más concienzudo al respecto, ya tiene unos cuantos años, de los costos del trauma en Uruguay, si yo mal no recuerdo, es un estudio de la década del 90, andaba más o menos en el 900 millones de dólares, que para ese entonces era el 4% del Producto Bruto Interno. Esto no es solo costos asistenciales en salud, sino que también se mide todo lo que tiene que ver con seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero fíjese usted que estamos hablando de una cifra que financiaría, pero sin duda, claro, ni que hablar la apuesta de un sistema, sino también de uno o dos centros. Claro. Que además se da acá una paradoja. Nosotros en Uruguay carecemos de sistemas cuando somos un país chico, de 3 millones de habitantes, cuando somos un país sin montañas, sin selvas, sin desiertos, sin huracanes, es decir, que tendríamos las condicionantes dadas para que en un país que tiene ambulancias, porque nosotros tenemos respuesta prehospitalaria, tenemos una ambulancia cada 4 habitantes para Montevideo. Para la ciudad de Montevideo es una ambulancia cada 4 habitantes. Tiene ambulancias, tiene hospitales, tiene profesionales, que en muchos países es una carencia. Es decir, que tenemos todos los elementos, lo que tenemos que hacer es agruparlos, tenemos que organizarlos en un sistema. Claro. Nos falta, tenemos la pelota picando en la puerta del área. Claro. Recuerdo que alguna vez el doctor Gerardo Barrios, el presidente de la UNACEF, en una entrevista nos decía que en los últimos, creo que son 30 años, se han generado 15.000 muertes por accidente de tránsito, es decir, es un pueblo... Sí. El equivalente a un pueblo de Uruguay, 15.000 personas, ¿no? Sí. Acá en Uruguay, solo por accidentes de tránsito, mueren alrededor de 500 uruguayos por año. Si usted lo proyecta dentro de 10 años, va a desaparecer un pueblito de 5.000 personas.
Y lo que y si uno dijera que lo que y lo está que es peor es el grupo de edades en las que se ve afectada esa gente, porque el trauma afecta fundamentalmente jóvenes. Claro. El volumen más importante de muertos por trauma anda entre los 19 y los 35 años. Claro. ¿De qué muere un uruguayo por debajo de los 40 años? Muere traumatizado. Y si uno dijera por la radio que se genera ese número de muertos por año por una enfermedad, otra enfermedad X, sería una crisis importante, ¿no? Pero ni que hablar. Imagínense que murieran 500 enfermos de dengue un año, se arma una revuelta social. Claro. Algo habría que hacer. Y sin embargo esto es una cosa como pasiva, ¿no? Bueno, esto ya lo fue señalado lamentablemente hace ya unas cuantas décadas, por Shives en Estados Unidos, que dijo el trauma es la epidemia silenciosa de la vida moderna. Claro, ellos tomaron acciones. Nosotros estamos un poco atrás, ¿no? Porque esa manifestación de Shives fue en la década del 60 del siglo pasado. Claro. Y sí, exactamente, es una epidemia silenciosa de la cual no parecemos tomar de toda conciencia. Creo que no hemos sabido tomar los caminos adecuados. Creo que quienes estamos del lado técnico no hemos podido transmitir a quienes están en las decisiones políticas de alguna forma la relevancia y el impacto que tiene esto desde el punto de vista social, del punto de vista económico, del punto de vista, y ni que hablar de vidas humanas que se pierden en la etapa más productiva, porque no solo hablemos de los muertos, sino que hablemos de los años de vida perdido potencial desde el punto de vista laboral. Claro. Y los que quedan con secuelas. Si yo le pregunto, ¿y dónde está, por ejemplo, en un país de 3 millones de habitantes, el centro de rehabilitación de trauma de Uruguay? Y no hay. Claro. No hay. Nosotros, esa es la cuarta etapa del sistema, ¿verdad? El sistema comienza con la prevención, sigue con la respuesta prehospitalaria, luego viene la respuesta hospitalaria que debe terminar con la rehabilitación. Y bueno, no tenemos un centro definido de rehabilitación de traumatizados, que tal vez podría ser parte de ese hospital de agudos, del centro de trauma, o no, de pronto podría ser independiente, pero son todas cosas que deberían plantearse y ponerse sobre la mesa. Doctor, le agradezco mucho estos minutos, ha sido muy útil conversar con usted. No, por favor, ha sido un gusto, las órdenes. Muchas gracias. El doctor Fernando Machado, desagregado del Departamento de Emergencias del Hospital de Clínicas. Como ustedes escuchan, estamos hablando de la importancia y la pertinencia de desarrollar un sistema de trauma en Uruguay. La Administración de Servicios de Salud del Estado ha anunciado que va a construir un hospital donde hoy funciona la sede, hace justamente en el edificio Libertad. Va a dedicar 5 pisos o 5 niveles de ese edificio para desarrollar así un centro de trauma, que es uno de los eslabones de la cadena del sistema de trauma, como explicaba el doctor Machado.